Martes con mucha información que llega desde muchos lugares del mundo, también la situación importante de lo que está sucediendo aquí en la República Mexicana y también puntualmente en la ciudad de Cancún. Entrevista interesante la que vamos a tener a continuación. Es un placer recibir eminencia en medicina. Le damos un fuerte aplauso al doctor Carlos Dotres, que ya está con nosotros. Gracias, doctor, por venir a visitarnos el día de hoy con este tema que nos atañe a todos. Coronavirus, COVID-19, y también, bueno, nos gustaría que pueda expresar su análisis en relación a lo que está sucediendo tanto en nuestro país como también en el resto del mundo. Buen día, doctor. Claro que sí, buenos días a ustedes y buenos días a nuestro público. No nos podemos cansar en estos tiempos y en los que vienen de escuchar hablar del tema. Hay quien dice, he oído ya es demasiado. No me digas más de No me hables más. Sí. Eso es el error garrafal que se pudiera cometer por cualquier ser humano hoy en este mundo. Mire, hoy amanecimos con una declaración del director de la Organización Mundial de la Salud que dice: A ver. Estamos ante una pandemia con niveles alarmantes de contaminación o contagio. Claro. Es decir, no se trata de cualquier cosa. Y ya eso, en el mundo hoy hay los tres momentos en los distintos países. En China y los otros países de Asia han logrado controlar y va en descenso. Está en convalecencia. Ojo, las 2 semanas después de que un paciente termina la enfermedad, porque todavía puede estar emitiendo virus. Segundo, un grupo de pacientes, de países, Estados Unidos, Europa, que están en pleno apogeo de la epidemia. Con decenas de miles. Ya superó el número de pacientes de los países fuera del Asia, fuera de China, ya superó el número de los chinos. Y un grupo de países que estamos en un escenario epidemiológico que todavía, teóricamente, no hay transmisión autóctona. Somos la América Latina. Claro. Ayer hubo 200 y tantos casos reportados. Fíjense, siempre esto puede tener un subregistro y siempre hay que tener interpretaciones. Yo no voy a hablar aquí ni de cifras, ni de análisis de cifras, porque eso lo tienen que hacer las autoridades de salud. Porque lo primero que uno tiene que hacer en estas situaciones es ser respetuoso de lo que emana de las autoridades de salud. Así es, claro. Porque hay que estar informado. No hay que tener pánico ni miedo, porque si la sociedad y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que eso es lo que nos orientan las autoridades de salud, entonces el impacto puede ser menor. Claro. Así es. Existe ahora un panorama para nosotros, estoy hablando de América y en particular de México y de otros países. Existe un panorama epidemiológico. El panorama epidemiológico, ya se ha dicho mucho, tiene 3 escenarios. Estamos en un primer escenario donde teóricamente en nuestro medio no hay transmisión autóctona. Es decir, que todos los casos que se han reportado, que se han confirmado, han sido casos relacionados con casos importados. Claro, todavía continuamos en fase 1. En esa fase 1. Ahora bien, y esa tiene una serie de manifestaciones, son decenas de casos. Nosotros tenemos hoy en México 82 casos reportados. Como usted decía hace un rato, eso puede cambiar de un momento a otro. Claro. Fueron muchos casos los que subieron durante este fin de semana y puntualmente el día de ayer. Y eso va a seguir siendo así. Claro. Y que nadie dude, yo ni soy adivino ni nada de eso, que nadie dude por lógica epidemiológica que vamos a tener una fase epidémica con cientos de casos. Y eso, los únicos que podemos contenerlo o por lo menos disminuirlo y que no se repita aquí la experiencia tristísima de Italia, de España, que se subestimó en un momento determinado. Yo tampoco estoy aquí para juzgar a nadie, pero es lo que la historia y la evidencia está diciendo. Los niños se fueron para la casa y se fueron de vacaciones. Yo ayer vi aquí 2 noticias aterradoras, y no voy a decir lugares. Vi una playa repleta de gente en un noticiero, aquí en México, repleta de gente, y la gente diciendo, es que el sol está maravilloso, etcétera, etcétera, disfrutando aquello. Y otra donde las autoridades estaban diciendo, no se puede entrar a la playa, que es la correcta, que es la que la gente no quiere.
Pero si ahora usted lleva a sus niños de vacaciones y empieza a ir a las playas, no se han cesado las clases para irse de vacaciones. Exactamente. Internet, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy está generando, hasta bien uno se informa no por fuentes oficiales, pero también hay gente que comenta cosas que no son ciertas y genera desinformación también al respecto. Algo que decía el doctor, por ejemplo, es que el sol lograba matar el virus luego de 2 horas y por ahí la gente por eso se aventaba a la playa. Miren, nunca en mi vida he oído tanto disparate. Totalmente. Como lo que se lee en esas benditas redes. Es cierto. Miren, la información tiene que ser una, tiene que ser oficial, tiene que tener elementos científicos, porque realmente cuando se dice no hay vacuna, es que no hay vacuna. Claro. No hay tratamiento específico, no hay tratamiento específico. Se han usado protocolos de tratamiento, se han usado protocolos que conocemos nosotros mismos, en lo personal, se han usado antivirales, algunos en pacientes ya con neumonías o graves. Se han usado, incluso hay un medicamento, un interferón cubano que se ha usado en protocolos de China con resultados, pero eso en su momento se evaluará. Claro. Pero la realidad es que ahora, en este momento epidemiológico, ni hablamos para ocasionar pánico, es para sensibilizar a la gente. Ni hacerle caso a todas las barbaridades que surgen, no, tener una información seria y tener serenidad y no pánico, que nada de esto que decimos genere pánico. Exacto. Doctor, y me gustaría puntualmente que le hable a toda esa gente que subestima, ¿no?, esta información, que subestima a las fuentes oficiales y que dice, no es para tanto, no quiero escuchar más, como empezábamos recién la entrevista, ¿no? ¿Qué le diría puntualmente a toda esa gente? Porque yo tuve experiencias el fin de semana de ir al supermercado, ver gente tocándose la cara, tocando los productos, ver gente en los antros, todos amontonados, sudando, toda esa gente que dice, no pasa nada, y que después, bueno, obviamente va a traer sus consecuencias. ¿Qué le diría puntualmente usted, como especialista y como eminencia también, como estábamos platicando hace un rato? El doctor fue ministro de Salud en Cuba, trabajó ya con muchísimas epidemias y con problemas de este tipo y con su experiencia, doctor, ya son muchísimos años trabajando en la materia. Mire, cumplir las medidas que se están orientando. Esto es un virus que se transmite por las microgotas. Por lo tanto, hay que reducir el acercamiento. Nosotros ahora tenemos aquí 1 metro de distancia de cada uno. Yo insistí en eso. Es decir, no pongan junticos. Aquí no hay que estar junticos. Porque lo que yo estoy hablando va por lo menos a 1 metro. Esas microgotas. Y ahí se transporta el coronavirus, como todos los virus respiratorios. Exacto. Ahorita todo lo que circula aquí, yo hago una consulta de pediatría, de neumología, y todo lo que circula aquí, ni hablar que es coronavirus. Están circulando virus de la influenza. Exacto. Están circulando otros virus respiratorios. Hay más de 250 familias y tipos y subtipos de virus respiratorios distintos, cada uno da una clínica. Pero eso tiene que ser visto por el médico. Miren, hay que no estar en lugares cerrados, apretados y con mucha gente. Hay que lavarse las manos 10, 14, 15 veces al día, de verdad. Hay que lavarse las manos. Hay que proteger a los demás cuando uno tosa o estornude porque tiene un resfriado o porque le vino una tos, porque es alérgico, no sé qué. Nadie sabe qué virus tiene. Claro. Además, hay que tener en cuenta también que si está enfermo, tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico. Miren, en este momento, a lo mejor en otro momento, se toman otras medidas. Pero en este momento, cualquiera que tenga manifestaciones respiratorias, que vaya al médico. Totalmente. Ahora, doctor, yo le quería hacer una pregunta específicamente de este punto. He visto mucha información en redes sociales, la cual no he podido encontrar una fuente cierta, que dicen que si tú te sientes mal, no acudas a las instalaciones de salud, sino que hables y pidas que vayan a tu casa a revisarte. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan realmente en México para exactamente, bueno, qué tan listos estamos en México para ir, que la gente vaya a revisarnos? A ver, eso lo responderán las autoridades. Okay. Yo no tengo ninguna autoridad para hablar de eso. Claro. Yo lo que digo es que el momento epidemiológico en el que estamos ahora, la persona que tenga signos respiratorios debe consultar con un médico. ¿Por qué? Porque el médico lo primero que le va a preguntar o va a definir si este es un caso probable o no es un caso probable. Sí. Si es un caso probable, hay que hacer estudios inicialmente de influenza, porque a lo mejor lo que tiene es una influenza el hombre, todavía hay influenza.
Y si uno encuentra algún elemento clínico que sugiera que hay una infección respiratoria baja, digamos una neumonía o algo de eso, estertores, en fin, hay que hacer una radiografía de tórax. Pero eso lo hace el médico. Exacto. Entonces, el médico llegará a la conclusión, mire, usted no es un caso probable. ¿Por qué? Porque no ha viajado recientemente a uno de los países, porque no ha estado en contacto con nadie que ha estado en contacto o que ha tenido o que ha venido de uno de esos países o que tiene manifestaciones respiratorias. Es decir, el caso ese uno lo puede percibir y lo debe percibir. Y además, eso, el médico es el que va a dar la información epidemiológica a las autoridades. Doctor, todavía no entramos a fase 2 en la República Mexicana, continuamos en fase 1, hay que ver qué es lo que dicen las autoridades en estos días, pero muchos se preguntan también en redes sociales por qué no se adelanta la fase 2, por qué no nos quedamos y hacemos home office, por qué las clases no se suspendieron antes. ¿Es aconsejable o no adelantar las fases o adelantarse al proceso de la propagación del virus en ese sentido? Esto es una cosa irremediable. Todo el mundo, en mi país se dice que todo el mundo tiene un poco de médico, de poeta Sí, y de loco. De todo. Todo el mundo y de director técnico también. Todo el mundo da su opinión. Y entonces eso hicieron mal y fue porque no sé qué. Exacto. Allá están los españoles echándole la culpa, no sé qué. Siempre la culpa no tiene un saco que... Bueno, Claro. Sí. pero no se trata de eso. No se trata de eso porque nos desgastamos. Exacto. Se trata de cumplir las medidas. Tal como No vamos atrás. Miren, señores, nuestras energías, vamos a utilizarlas hoy y vamos a utilizarlas para mañana. Después, veremos después, porque de esto no se sabe nada. Esto es un virus nuevo. Llegó como un brote, una epidemia, una pandemia, una alta transmisibilidad. El hombre no tiene experiencia inmunológica. Y entonces hay un grupo de riesgo, que es el otro problema también importante. Conocer quiénes son el riesgo. Exacto. Y esos tienen que multiplicar por 2 los cuidados. Exacto. Podríamos refrescarlo, ¿no? ¿Quiénes son los que están Los un demás poquito más riesgos. en peligro? Muy bien. Exactamente. Los demás riesgos son, por la edad, los mayores de 65 años y los menores de 5 años. Porque mire, se ha hablado del niño. El niño, es verdad que en las estadísticas que hay no hay ningún fallecido menor de 10 años. Pero los niños sí se enferman. Y los niños pueden tener enfermedades crónicas. Claro. Hay niños cardiópatas, nefrópatas, que tienen leucemia, que tienen cáncer, infelizmente. Bueno, esos niños hay que cuidarlos, y todos los niños hay que cuidarlos también. Pero en los niños son altos, a veces hacen un catarrito y no evidencian la forma grave de la enfermedad. Claro. Pero son muy transmisores los niños. Ok. En el momento en el que se esté transmitiendo la enfermedad, que estemos en otro momento epidemiológico, los abuelos no pueden cuidar a los niños. Claro. No podemos directamente, o sea, niños y abuelitos separados. Hay que separarlos, porque Ok. ahora no hay clase, nadie me cuida el niño, no tengo quien me cuide el niño. Atención en casa, mamás, Abuelo. niños y abuelitos separados. Ir preparándose psicológicamente. Quizá hoy, en el momento epidemiológico en que estamos, que no hay una transmisión autóctona, según lo que han planteado las autoridades. Nosotros nos regimos por eso, para no estar elucubrando cosas. Ojo, porque los abuelos se pueden infectar a través de los niños, que pueden hacer un catarrito discreto. Claro. Y hay que cuidar a esa población. Otra población que hay que cuidar son los enfermos crónicos, con enfermedades crónicas, especialmente los asmáticos, los enfermedades con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfermos pulmonares, Claro. respiratorios, también los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen cáncer, las enfermedades crónicas no transmisibles, las personas inmunoinsuficientes, es decir, que por alguna enfermedad o porque estén tomando corticosteroides, por ejemplo, tiene una artritis reumatoide y utiliza prednisona. Ajá. Los corticosteroides disminuyen las defensas, las capacidades defensivas, y eso también es un grupo de riesgo. Las embarazadas, hasta 2 semanas después de haber producido el nacimiento del niño, porque las embarazadas tienen una situación inmunológica diferente y se ha visto tanto en la pandemia de H1N1 como actualmente que pueden tener riesgos. Entonces, esos son los casos que tienen que ser mucho más protegidos, aunque todos tienen que proteger. Nadie, porque no soy viejo, porque no soy hipertenso, porque no soy no sé qué, no me voy a proteger, no importa, voy para allá, para la playa, eso. No, es una cuestión de cualquiera. Ha habido personas que no están en esos grupos de riesgo ventilándose con neumonía, con casos graves. Es decir, no se puede nadie debe subestimar
Yo aquí lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo para que la gente asuma pánico. No hay que tener pánico. Claro, es prevención. Hay que informarse y hay que tener claro la situación ante la que estamos. Esto es una actividad de esta etapa. Totalmente. Que se llama concientización. Claro. Después a través de pasaremos a la información próxima. veraz y no los inventos estos que estamos oyendo. Gente que se para ahí, que parece con una autoridad tremenda, sí, a decir barbaridades y disparates que no tienen nada que ver. Así Aquí se está dando una conferencia todas las noches. Exacto. Por la Secretaría de Salud. Yo no me pierdo ni una. Cuando llego tarde del consultorio, llego a las 11 de la noche, a las 11 de la noche la veo. Claro. Porque eso es lo que da la información real. Exacto. Después veremos, además, lo cotidiano. Yo ayer vi un montón de casos en la consulta, 3 o 4 enfermedades respiratorias, pero son enfermedades respiratorias producidas por otros virus, por otros agentes. Ninguno fue un caso probable. Y también, doctor, no automedicarse y acudir al Ni médico. automedicarse. Eso es muy importante. Mire. Nos queda un minuto nada más, doctor, por favor, la cámara es suya, de todo lo que le quiera decir a nuestros televidentes. En un minuto. Tratamiento. Medidas de tratamiento. Ese es otro momento, el momento clínico, porque hablamos del epidemiológico, que es todo esto que estamos haciendo. El clínico es, número 1, medidas generales. Si tiene fiebre, porque tiene un cuadro respiratorio, ya se queda en su casa. Lo del cubrebocas, que se ha hablado mucho, el cubrebocas es útil para el que está enfermo. Es útil para que no disemine. Exacto. Pero para el otro, no. Hay cubrebocas y hay implementos sanitarios para el médico que está atendiendo un paciente contaminado en terapia intensiva, etcétera. Claro. Se ponen casi una escafandra. Eso, cada lugar tiene su cosa. Pero esos cubrebocas es para el enfermo que está en la casa, allí. Entonces, medidas generales. La fiebre, mucho líquido, se ha hablado de miel de abejas, dicen los americanos que la miel de abejas es el mejor antitusígeno, muy bien, no pasa nada, no le hace daño, ¿sí? Menos a los menores de 1 año que no se le da porque puede producir botulismo. También, bueno, ya reposo, lleva reposo, y además de eso, la segunda cosa es medidas locales. Si tiene obstrucción nasal, algún anticatarral. Ojo con los antitusígenos para los niños pequeños que no se usan, pero eso tiene que mandarlo el médico. Por eso yo decía, hay que ir al médico. Después el tratamiento específico. No hay tratamiento específico. Hay protocolos ya establecidos, que los hemos visto, los hemos leído, que lo tienen los países, que lo tienen las instituciones, hospitales muy prestigiosos de España, de Italia, tienen sus protocolos, nosotros los hemos leído, se han usado algunos retrovirales, algunos antivirales, algunos medicamentos muy clásicos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, el interferón cubano que yo dije hace un rato, que lo usaron en China, los italianos están interesados en algunos protocolos, en fin. Eso es lo que así es como hay que manejar las cosas. Desde el punto de vista epidemiológico, en resumen, desde el punto de vista epidemiológico teniendo en cuenta el escenario en el que estemos. Ahora estamos en el primer escenario. Claro. Pero fíjense que este país ha asumido cuestiones de segundo escenario. Ya el minuto, Es decir, va a ser inminente. esta cosa de las clases, etcétera. No, en 2 o 4 semanas. Si esto se comporta como las epidemias anteriores, nuestro problema no es hoy. Nuestro problema será en 2 a 4 semanas. Se pronostica para el 30 de marzo, más o menos, bueno, ¿no? 2 a 4 semanas por el tiempo. Ojalá se dilate más, porque así nos da tiempo a que aparezca algún tratamiento, a que aparezca alguna vacuna, a tomar un poquito más de experiencia, a ser un poco más conscientes, a que la población se concientice, a que la información sea seria, sea bien recibida. En fin, eso es lo que a nosotros nos toca ahorita. Exacto. Después ir por pasos, a lo mejor dentro de una semana volvemos a hablar de esto. Yo estoy dispuesto a venir aquí y actualizar esto todas las semanas. Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor que se ha prestado el día de hoy a platicar con nosotros. Nos encantaría poder seguir, pero bueno, el tiempo de la televisión es un poco complicado. Igualmente ahí lo pueden encontrar en el Facebook, al doctor, a todos los especialistas de MK. Muchísimas gracias, de verdad, por estar, doctor, y por nutrirnos en cuanto a la información en este sentido, en cuanto al coronavirus. Hacemos una pausa. Me parece. Hay mucho más, ya volvemos.